sea f de x, ¿verdad? Tenemos ya una función en específico, x cuadrado menos 8x más 18. Entonces, definida, ¿verdad? Definida en el intervalo de 1 a 6, ¿verdad? Incluyendo los extremos. Repito la función. F de x igual a x cuadrado menos 8x más 18. Entonces, dado la función y el intervalo en donde está definida esta función, que es de 1 a 6, nos da una partición, ¿verdad? La partición es P igual a, bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos lo que es la partición del intervalo, ¿verdad? Del intervalo de 1 a 6. Entonces, dada esta partición, lo que nos piden es que calculemos la suma superior, ¿verdad? La suma superior de la función con esa partición y la suma inferior de la función con esa partición. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Bueno, ¿en qué consiste la suma superior, ¿verdad? De f dado la partición. Bueno, consiste en la sumatoria, ¿verdad? Desde igual a 1 hasta n de los m mayúsculas y por los delta x sub i. Los delta x sub i, pues es la longitud de cada uno de los subintervalos en la cual hemos hecho la partición del intervalo, en este caso, de 1 a 6. Eso es la suma superior. Y la suma de la partición es la sumatoria de este igual 1 hasta n, ¿verdad? Esto es de manera general, ¿verdad? Por eso es igual 1 hasta n, ¿verdad? M menos su i, ¿verdad? Que son los mínimos por los delta x, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, nosotros tenemos que saber quiénes son los delta x sub i, ¿verdad? Y los m mayúsculas sub i y los n minúsculas sub i, ¿verdad? Donde, pues ya lo acabo de mencionar, ¿verdad? Los m sub i, pues son los supremos de la función, ¿verdad? De la función donde este valor de x está entre x menos 1 y x sub i, ¿verdad? Ese es la sub i, ¿verdad? Es el supremo de los f de x para cada sub i. Y los m sub i, pues es de manera similar, ¿verdad? Son los ínfimos de la función, ¿verdad? Para cada x que esté entre x sub i menos 1 y x sub i, ¿verdad? Entonces, eso es un recordatorio de lo que vamos a determinar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para esta función en específico? Como es una función en específico, es una función cuadrática, ¿verdad? Es una parábola x cuadrado menos 8x más 18. Entonces, como es una parábola, tenemos que identificar el comportamiento de la función en el intervalo de 1 a 6, es decir, función decrece, en qué intervalo decrece, si la función crece, en qué intervalo crece, ¿verdad? Es decir, si el vértice de la función justamente está en el intervalo de 1 a 6, ¿verdad? Y si está en ese intervalo, pues, o si no está en ese intervalo, perdón, identificar si es decreciente en el intervalo de 1 a 6 o creciente en el intervalo de 1 a 6, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté el vértice. Entonces, lo que nos interesa determinar, encontrar ahorita, es el vértice de esta parábola. Entonces, podemos, pues, pasar esta parábola a la forma en donde nosotros podamos determinar el vértice de la función, ¿verdad? Entonces, eso usted lo pueden hacer, ¿verdad? Pues en su cuaderno, o lo pueden pensar cómo calcular cómo pasar es
la ecuación de la parábola a la siguiente forma. La voy a escribir. F de x igual a por x menos h al cuadrado menos k, ¿verdad? Es decir, a esta fórmula o a esta forma vamos a pasar lo que es la parábola, ¿verdad? Donde A lo que hace es, lo que nos da es lo que es la abertura de la parábola y el h, k, ¿verdad? El h, k es el vértice de la parábola, ¿verdad? Es el vértice de la parábola. Entonces, necesitamos saber eso, ¿verdad? Necesitamos saber eso para identificar el comportamiento de la función en el intervalo de 1 a 6. Entonces, yo lo voy a escribir acá y ustedes pues traten la manera de llegar a esta forma. Es x menos 4 al cuadrado más 2. X menos 4 al cuadrado más 2. Entonces, esa es la parábola que esa nos da el problema, ¿verdad? Entonces, acá pues ya identifico fácilmente cuál es el vértice, ¿verdad? El vértice pues está en el punto 4,2. Bueno, acá este sería más, acá me equivoqué, ¿verdad? En el signo, de la fórmula que les daba, que era a por x menos h al cuadrado más k, ¿verdad? Ahí es signo más k, me faltó. Bien, entonces ya tengo el vértice. Vean a dónde está el vértice. El vértice está en el punto 4,2. Si gustan, hacemos una configuración gráfica, ¿verdad? De cómo la situación, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzamos a encontrar los valores que necesitamos. Recordemos que necesitamos los m mayúsculas su i, los m minúsculas su i y los delta x su i. Entonces, ¿cómo nos queda la configuración? Bueno, hagamos acá lo que es el gráfico. Bien, acá tengo el plano, ¿verdad? Acá pues tengo el eje y y acá tengo el eje X. Entonces, bueno, voy a escribir acá 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Acá tengo 4 y 1, 2. Acá tengo 2, entonces acá tengo el vértice de la parábola, ¿verdad? Está en el punto 4,2. Perfecto. Ahora, ¿para dónde se abre la parábola? Bueno, podemos identificar que tenemos una parábola con signo positivo, ¿verdad? Para x cuadrado. Entonces, la parábola se abre hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo que es la gráfica de la parábola, ¿verdad? Entonces, acá vamos a graficar la parábola. Y la parábola se abre hacia arriba. Bien, así vamos a graficar la parábola. Entonces, ya teniendo la parábola, ¿verdad? El intervalo en donde vamos a hacer la partición desde 0 hasta 6, ¿verdad? Ahí vamos a hacer lo que es, bueno, voy a hacer un poquito más larga lo que es esta gráfica, ¿verdad? Más o menos así. Y el intervalo es ese, ¿verdad? La partición, si nos recordamos, la partición la voy a escribir acá por si no los recordamos, ¿verdad? Es de la siguiente, ¿verdad? La partición era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Esa es la partición que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a encontrar, si se fijan, vamos a encontrar los M sub I mayúsculas si gustan primero, ¿verdad? Acá tenemos la partición, ¿verdad? Estamos haciendo la partición acá. Bueno, para 2, digamos que queda por acá, y luego para 1, pues esto no lo vamos a poder situar, pero ahí tenemos lo que es la partición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a encontrar
los supremos. Fíjense que en la gráfica los m sub i van a ser en cada uno de los subintervalos, van a ser el extremo izquierdo del subintervalo hasta el subintervalo del 3,4, ¿verdad? Porque en 4 está lo que es el vértice. Entonces, si nos situamos acá en este punto, ¿verdad? Podemos analizar la situación, ¿verdad? Entonces, el supremo o el m sub 1, por ejemplo, ¿verdad? Ya que tenemos la configuración, ¿verdad? Acá podemos comenzar a encontrar los m sub i. Lo voy a escribir aquí. M sub 1. M sub 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la función evaluada ¿en qué punto? En 1, ¿verdad? En 1, porque la función en el intervalo de 1 a 4 es decreciente, ¿verdad? Es decreciente y de 4 a 6 es creciente. Entonces, como es decreciente de 1 a 4, entonces en el subintervalo de 1 a 2, el supremo va a ser la función evaluada en 1. Acá tenemos la función, ¿verdad? X menos 4 al cuadrado más 2. Bien, tenemos 1 menos 4, eso es menos 3 al cuadrado, eso es 9, más 2, eso es 11, ¿verdad? Quiere decir que m sub 1 es 11. M sub 2 es la función, m sub 2 es el supremo en el intervalo de 2 a 3, ¿verdad? Pero como en ese intervalo la función es decreciente, m sub 2 va a ser la función evaluada en 2. Entonces, la función evaluada en 2, ¿a qué va a ser igual? Bueno, evaluamos, ¿verdad? 2 menos 4, eso es menos 2, al cuadrado es 4, más 2, eso es 6. Hasta se nos hace un poquito fácil evaluar en la función escrita de esta manera, ¿verdad? De la forma a por x menos h al cuadrado más k. Bien, encontremos m sub 3. M sub 3 es el supremo en el intervalo de 3 a 4. En ese intervalo la función es creciente, por lo tanto la función la evaluamos en 3. Entonces la función evaluada en 3 es 3 menos 4 es menos 1 al cuadrado es 1, más 2, el resultado es 3. Perfecto. Ahora encontramos m sub 4, ¿verdad? Ahora m sub 4. M sub 4 es el supremo en el intervalo de 4 a 5, ¿verdad? Es el cuarto subintervalo, ¿verdad? Entonces, como la función de 4 a 6 es creciente, ahora yo voy a evaluar la función en 5, ¿verdad? Voy a evaluar la función en 5. Entonces, la función evaluada en 5 es 4, 1, 1 al cuadrado es 1, más 2, eso es 3, ¿verdad? Y voy a encontrar entonces m sub 5, ¿verdad? Es decir, el supremo en el intervalo de 5 a 6. La función es creciente, por lo tanto, el m sub 5 es la función evaluada en 6. Perfecto, entonces evalúo, ¿verdad? 6 menos 4, eso es 2, al cuadrado eso es 8, es 4, más 2, ¿verdad? Eso es 6. Ya tenemos los m sub i, los m mayúsculas sub i. Ahora, vamos a encontrar los delta x sub i. Los delta x sub 1. Aquí va a ser igual delta x sub 1. Bueno, esa es la longitud, ¿verdad? O el tamaño del intervalo. En este caso, si nos damos cuenta, todos los intervalos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Y el tamaño es 1, ¿verdad? Porque es restar al extremo derecho el extremo izquierdo, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1,
¿verdad? 4 más 3 es 1. Entonces, quiere decir que el delta x sub 2 pues también es 1, el delta x sub 3 también es 1, el delta x sub y en este problema pues es 1, ¿verdad? Entonces, ese dato, ya teniendo los m mayúsculas sub i y los delta x sub y, que ya sabemos que todos son 1, entonces yo procedo a la suma, a encontrar lo que es la suma, la suma superior. Entonces lo escribimos acá, ¿verdad? Vamos a escribir la suma superior de la función, pues dado la partición, y eso pues va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta 5, en este caso, ¿verdad? De los m sub i por delta x sub i. Perfecto, entonces, bueno, es sumar, ¿verdad? Es sumar m sub 1 por delta x sub 1 más m sub 2 por delta x sub 2, ¿verdad? Así, hasta llegar a m sub 5 por delta x sub 5, ¿verdad? Entonces, m sub 1 sabemos que es 11, delta x sub 1 es 1, más m sub 2 es 6 por 1, ¿verdad? Más m sub 3 que es 3 por 1, ¿verdad? Más m sub 4 que es 3 por 1, más m sub 5 que es 6 por 1, ¿verdad? En el caso que todos los tamaños de los subintervalos son iguales, ¿verdad? Bueno, que en este caso es 1, ¿verdad? Pero si fuera otro valor y todos fueran iguales, pues nos convendría en este punto sacar factor común ese valor y sumar los m sub i, ¿verdad? Y luego multiplicarlos por ese valor. En el caso que todos fuesen iguales, ¿verdad? A lo mejor pueda que se topen con un problema en donde la longitud de los subintervalos no son iguales, ¿verdad? Entonces nos va a tocar encontrar cada uno de esas longitudes, ¿verdad? Entonces van a haber problemas en donde sí, así como las longitudes o las particiones pues tienen la misma longitud, ¿verdad? Entonces, pues acá sumamos 11 más 6 más 3 más 3 más 6, ¿verdad? Y el resultado es igual a 29, ¿verdad? Entonces la suma superior, ¿verdad? Es igual a 29. Ya tenemos lo que es la primera, la primer resultado que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces esto es igual a 29. Ahora vamos a utilizar o vamos a encontrar lo que es la suma inferior, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de encontrar lo que es la suma inferior, vamos a hacer los rectángulos como nos están quedando o nos van a quedar, ¿verdad? Por ejemplo, para la suma superior, este fue nuestro supremo. Bueno, lo voy a pintar de negro, ¿verdad? Este punto fue nuestro supremo, este punto fue nuestro supremo, este y este. Entonces yo construyo con estos puntos los rectángulos, ¿verdad? Entonces los rectángulos. Entonces hago este, ¿verdad? También construyo este y construyo este, ¿verdad? El primer rectángulo no lo construyo porque pues no, pues la gráfica no me lo permitió, ¿verdad? Pero también lo pude haber construido, ¿verdad? Entonces, me iba a quedar de esta manera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la suma superior, dijimos, pues queda área, pues que no está bajo la curva, ¿verdad? Queda área sobre la curva. Entonces, ahora vamos a ocupar o vamos a encontrar lo que es la suma inferior. Ahora necesito los m minúsculas i, ¿verdad? Que son los ínfimos. Entonces en cada intervalo yo voy a encontrar esos valores. Por ejemplo, vamos a determinar los m minúsculas i. Lo vamos a determinar por acá, ¿verdad? Es el menor valor, ¿verdad? Que toma la función en el intervalo de 1 a 2, ¿verdad? Como en el intervalo de 1 a 2 la función es decreciente, entonces m sub 1 va a ser igual a la función evaluada en 2,
¿verdad? La función evaluada en 2. Entonces, pero ese dato, ¿verdad? La función evaluada en 2. Ahora vamos al siguiente, m sub 2. ¿A qué es igual m sub 2? En el intervalo de 2 a 3 la función es decreciente, ¿verdad? Y m sub 2 es el menor valor que toma la función en ese intervalo de 2 a 3. Entonces, como la función es decreciente, entonces m sub 2 es la función evaluada en 3. Entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Que la función evaluada en 3 es 3. Bien, ahora m sub 3, ¿verdad? Es el menor valor que toma la función en el intervalo de 3 a 4, ¿verdad? En el intervalo de 3 a 4, la función es decreciente, ¿verdad? Por lo tanto, el menor valor es la función evaluada en 4, ¿verdad? Entonces se va a 4, es 0. 0 al cuadrado es 0, más 2 es 2. Entonces la función evaluada en 4 es 2, es decir, justamente donde está el vértice de la función. Ahora, m sub 4, ¿verdad? Estamos en el intervalo de 4 a 5. En ese intervalo la función es creciente, ¿verdad? Como la función es creciente, m, el menor valor que toma la función es en f igual a 4, ¿verdad? Entonces escribimos f evaluada en 4, que es 4, y eso pues sabemos que es 2. Y vamos a encontrar el último valor, que es m sub 5, y ese m sub 5 es el menor valor que toma la función en el intervalo de 5 a 6. En ese intervalo la función es creciente, por lo tanto el menor valor es la función evaluada en 5, ¿verdad? Ese dato ya lo tenemos y sabemos que la función evaluada en 5 es 3. Perfecto. Entonces, ocupamos estos valores para encontrar lo que es la suma inferior, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá, bueno, lo voy a hacer con otro color, ¿verdad? La suma inferior de la función utilizando la partición que nos dan, pues es la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de los m minúsculas sub i por los delta x sub i, y eso es igual a m sub 1 por delta x sub 1 más m sub 2 por delta x sub 2, así sucesivamente, hasta el m sub 5 por delta x sub 5. Bueno, el primer valor, ¿verdad? Es decir, m sub 1 es 6, ¿verdad? M sub 1 es 6, lo voy acá, multiplicado por delta x sub 1, que ya sabemos que eso es 1, ¿verdad? Ya lo encontramos, ¿verdad? Cuando encontramos la suma superior, más m sub 2 es 3 por 1, más m sub 3, que es 2 por 1, más m sub 4, que es 2 por 1, más m sub 5, que es 3 por 1, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esos valores. Ahora lo que hacemos es, pues, sumar, ¿verdad? Tenemos 6 más 3 más 2 más 2 más 3. Y esa suma, ¿a qué va a ser igual? Pues eso es igual a 16, ¿verdad? Entonces tenemos que la suma inferior de la función dada la partición, ¿verdad? Es igual a 16. Y corroboramos que en efecto la suma inferior es menor que la suma superior.